¿Quién es el primer grupo? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Ya están, Alexandra? Nosotros somos creo que el grupo 2. El grupo ¿Quién es, número quién es uno. el- Acuérdese, el grupo 1 somos nosotros. Ah, ok. Yo, Valeria, Adriana, Gesed y Sofía. Ok, solo voy a poner, repítamelo, Adriana, Yo, Esther, Valeria, ajá, Gesed y Luis, Sofía. Valeria y Sofía. Entonces, para ya ponerles la calificación para que ya les aparezca en la plataforma. Y Gesed, mis. Sí, son 5, ¿verdad? Sí, mis 5. ¿Y el 2 son? ¿Quiénes son los del 2? Yo, Melissa, Dona Raquel, Robert y César. Robert, César y Robert. César, ¿en qué va? ¿En qué tiempo va? Porque ahorita me escribió y me dijo que va a tener un poquito de problemas para entrar, pero va a entrar. Creo que él va de tercero. Sí, de tercero. Sí, yo creo que ya va a estar. Orellana, perdóname, no está Sofía. Mis, no está Sofía, mis. Bueno, entonces ella va a tener que hacer otro Pero trabajo. Sofía es la última parte, mis. Ah, bueno, comencemos entonces. Le doy el acceso para que comparta pantalla. Espérame. No espere, mis, que la presentación la tiene Adriana. Creo que se la mandó a su correo. No, yo la voy a compartir en pantalla, Orellana. Y sí la tengo yo. Doy el acceso entonces. Mis, Sí. una pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con Sofía? ¿Si aparece, lo dice o cómo, mis? Si aparece, Porque es va la a última parte, participar. Sofía. Si aparece, y si no, pues uno de los integrantes que lea nada más la información. Ok. Bueno, pues vamos entonces. Ya ahí, Alicia, ya le di la opción para compartir. Ok. Y si Sofía aparece, pero más tardecito ella va a tener que decir por parte o No, ya yo creo que ahí voy a tener que asignarle otro trabajo a ella porque no se puede, porque ya va a estar el otro grupo. Ahí vamos a ver cómo hacemos con Sofía. Ok, mi ya. Ok. Comiencen entonces. Espérame, yo tengo que iniciar, espérame. Solo déjenme ubicarme acá. Aquí viene Sofía ya. ¿Se escucha a mí? ¿Y se escucha? Dele. Bueno, ya voy a iniciar. ¿Inicio? Dele. Bueno, buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre la conquista de América. Los integrantes son Adriana, Orellana, Gesed, Sofía y yo, Valeria. Bueno, yo ahorita voy dentro de la conquista de América, ahorita yo voy a hablar sobre la democracia. Ok, la conquista de América se desarrolló a lo largo del siglo XVI. Se inició en las islas del Caribe, luego se extendió para Centroamérica y Suramérica. Yo he visto que bastante gente se confunde en eso, de que piensa de que se inició desde Europa, cuando no, es cuando inició desde las islas del Caribe. Durante este proceso se tomó un método tomado de la Reconquista Española, adelantazgo, que unía la ayuda estatal y la inactividad privada. O sea, de que durante el desarrollo ellos no iban solos, ellos tenían apoyo de tanto como personas importantes y no importantes. En las capitulaciones o contratos de descubrimiento, conquista o colonización de las Indias, el rey daba el título de adelantado a los jefes de las expediciones, quienes costeaban estas empresas y daban una quinta parte de las riquezas obtenidas a la corona. Como estaba diciendo, yo antes pensaba de que este desarrollo o esta conquista era solo programada por el líder,
junto a su grupito, pero no, ellos llevaban el apoyo como ya dije, de gente importante y de gente no importante. Por ejemplo, aquí estamos hablando del rey. El rey les dio la autoridad y el rey hacía como los planes. En sí es el que planeaba dónde el mapa, podría decirse. Una vez de que los europeos tomaron conciencia de la existencia de estos nuevos territorios, es decir, ya América, ya saben un poco más sobre la estructura y ya investigaron un poco, se inició el proceso de la conquista. O sea, que ellos iban formando un plan, básicamente, no lo iban haciendo improvisadamente, sino de que ellos primero se reunían, me imagino, y decían, ok, ¿qué vamos a hacer? Por este caso creo que sería más el caso del rey, entonces sus súbditos. Ok, hay que formar este mapa, tal, y porque seguro, estoy seguro que por acá hay tal cosa. O sea, es increíble cómo planeaban las cosas antes sin no tener tanto conocimiento sobre las islas. Ok. Una vez concedida la capitulación, los capitanes de conquista o adelantados debían reunir los implementos necesarios para la expedición, como armas, alimentos, barcos, etc. Luego de confirmar a un grupo de personas llamado hueste, con un ejército de soldados y hombres auxiliares o de servicio, además de un sacerdote para convertir a los indígenas al cristianismo, una cronista para registrar los acontecimientos y un traductor para comunicarse con los nativos del lugar. Como ya dije, ellos iban preparados, se llevan en grupos grandes, o sea, ahí dicen de que llevaban un sacerdote y un traductor, iban tan preparados para conquistar ese lugar. Ellos sí o sí querían conquistar ya sea ese lugar. Bueno, ahora les dejo a mis compañeros. Buenos días. Yo vengo a hablar sobre las etapas de la conquista. Entre 1492 y 1519, las primeras áreas exploradas con conquista y también fueron colonizadas las islas del Caribe. Desde ahí partieron las empresas de explotación hacia el continente americano. La colonización de México fue dominada un 12 de octubre de 1492, que fue cuando los españoles llegaron, que ellos fueron mandados por los reyes Isabela y el rey Fernando de Castillo. Llegó Cristóbal Colón y él había partido desde el puerto de Palos hace 3 meses con 9 días. Ahí comenzó la conquista, pero ahí no comenzó la conquista en sí. La conquista en sí comenzó ahorita entre 1919 y 1550. Los españoles conquistaron el imperio azteca en México y todos los territorios adyacentes de Centroamérica, incluyendo el de los mayas en la península de Yucatán. Además, conquistaron el imperio inca en la cordillera de los Andes. Bueno, en 1950, casi 60 años después del descubrimiento del nuevo continente, España ya había concluido la conquista de la mayor parte del continente. Escuchen bien, casi 60 años después que ellos llegaron aquí, ellos ya tenían la mayoría de Centroamérica con la mayoría de México conquistadas y también en otras partes como la cordillera de los Andes por Perú y Argentina. Partiendo de la ciudad de control del territorio, el proceso de prograr significa que los españoles quisieron, ellos como decía Valeria, ellos estaban muy seguros que ellos iban a llegar a un territorio. Después de 1550, el ritmo conquistado declinó y comenzó un periodo de afinamiento y organización de tierras conquistadas, en el cual los momentos de los españoles alcanzaron los límites territoriales de su conquista, la frontera con los indígenas cazadores y recolectores de las frías tierras del sur de Chile, la Patagonia y la selva amazónica.
solamente. Bueno, este punto me toca a mí. Factores que incidieron en la conquista. Son 5. El primero es la superioridad tecnológica. Se refiere al uso de armas de fuego, hierro y la ballesta. Luego se le sumaron el uso de los caballos dentro del ejército. O sea, que no iban a llevar solo lanzas, arco y flecha. Ellos llevaban armas de fuego y etc. Los conflictos internos de la sociedad indígena. Los indígenas se aprovecharon de esta situación y establecieron alianzas militares con los grupos inconformes. O sea, que los indígenas como que se confundieron, por decirlo así, y aprovechando la situación, se unieron para formar un solo grupo y así no ser derrotados. Las creencias indígenas. En un principio, los conquistadores fueron tratados como dioses y lograron generar confianza, admiración y respeto entre los indígenas. Eso fue porque los indígenas se confundieron con ellos y pensaron que eran otro tipo de persona. Entonces, los comenzaron a tratar como dioses, les tenían respeto y todo eso. El choque biológico. Los conquistadores trajeron a América bacterias y virus causantes de enfermedades como la viruela, el sarampión, la rebeola, el tifus, la gripe y la neumonía. La evangelización. Los religiosos españoles hicieron campañas de erradicación de las religiones indígenas, acompañadas de la destrucción de las imágenes de sus dioses y lugares de culto. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la conquista de México. En 1519, el gobierno de Cuba, Diego Velázquez, organizó una expedición por la península de Yucatán. En años anteriores había apoyado 2 exploraciones que suministraron información sobre los pueblos indígenas de la zona, la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y de Juan Grijalva en 1518. Bueno, las 2 expediciones anteriores, supongo yo que era más que todo como para, por ejemplo, reconocer el territorio, ver dónde podían, por ejemplo, meterse, buscar información que les pudiera servir a ellos para la conquista. Los aztecas estaban convencidos de que la llegada de Hernán Cortés a sus tierras significaba el regreso de su deidad principal, el dios Quetzalcóatl. Por eso los súbditos del emperador Moctezuma recibieron a los españoles con ofrendas y atenciones. Estas confusiones fueron aprovechadas por los españoles para tomar como rehén al emperador. Los indígenas se rebelaron y mataron a más de la mitad del ejército español, a los que estos llamaban la Noche Triste. Bueno, aquí se puede ver cómo les perjudicó a los indígenas la gran confusión que hubo. Y aunque aún así mataron a más de la mitad del ejército español, pues, bueno, no, para mí no sirvió de mucho también. Expediciones en Centroamérica. A partir de 1522, la conquista se dirigió hacia el sur del Imperio Azteca. Los españoles fundaron una serie de ciudades o vías costeras y encontraron resistencia por parte de los estados mayas que habitaban la región desde hace más de 2 décadas. Luego, entre 1523 y 1525, Pedro Alvarado conquistó Tehuantepec y los territorios actuales de Guatemala, El Salvador y Honduras. En 1523, la expedición de Cristóbal de Orís se apoderó de la zona sur del país maya, actual territorio de Honduras. Ahí fundó la Vía del Triunfo de la Cruz y se proclamó gobernante de la región. Sin embargo, Orís también sostenía unas disputas o como un conflicto con Cortés, pues tenían distintas ambiciones sobre la conquista. Entonces luego él fue capturado y luego lo asesinaron, si no me equivoco, en 1524. Hola. Entre 1529 y 1540, los españoles exploraron la costa pacífica de Sudamérica
en 1531, Pizarro inició su travesía conquistadora enfrentando una serie de dificultades que casi malogran su empresa. Para 1539, Pizarro y sus hombres desembarcaron al norte del Imperio Inca. Para ese entonces, los incas se encontraban en una guerra civil ocurrida luego de la muerte del emperador Huayna Cápac. Este había dividido su imperio entre sus hijos Atahualpa y Huáscar, quienes se disputaban el poder absoluto. Atahualpa había triunfado y mantenía a su hermano en prisión, y poco le interesaba la expedición. También, luego de dominar el imperio inca, los españoles se lanzaron a explorar nuevas tierras hacia el norte y sur. En el norte, Sebastián de Belalcázar llegó a la zona de Bogotá en 1539 y Francisco de Orellana recorrió el río Amazonas ese mismo año. Pizarro entregó los territorios del Imperio Inca a su compañero Diego de Almagro, quien fracasó porque no pudo derrotar la resistencia de los indígenas mapuches. Por esta razón, el territorio del actual Chile fue entregado a Pedro de Valdivia, quien fundó Santiago y dio las primeras pautas en la organización de la colonia. Pizarro secuestró a Atahualpa y exigió oro por su rescate. Atahualpa fue condenado por cargos de idolatría, herejía, regicidio, patricidio, traición, poligamia e incesto, y condena a morir quemado en la hoguera. Las consecuencias de la conquista fueron por causa de los enfrentamientos armados, las enfermedades y la explotación a las que eran sometidos los indígenas. La población disminuyó significativamente. Los nuevos territorios se poblaron de europeos, se dio un mestizaje importante. España y Portugal se enriquecieron y se convirtieron en grandes potencias. El mundo quedó vinculado por una red comercial liderada de estados europeos mediante el Océano Atlántico, espacio económico importante para las rutas comerciales. Bueno, no les di la sugerencia, pero yo creo que ustedes lo tenían que haber hecho. Tenían que tener su cámara activada cuando bueno, solo vi a Yo lo tenía. Valeria la tenía activada. Tienen que tener su cámara activada cuando van a exponer, ¿verdad? Yo la tenía, Alicia, ese también. Pero sí, ¿verdad? Hay una confusión, fíjense, está bien su exposición. Pero una confusión, creo. Si está, ¿dónde está? ¿Isabel? Ahí está, ¿verdad? Ella pues me aclaró algo y es cierto. Fíjense que hubo una confusión porque este grupo que va ahorita está preparado con el mismo tema. Y yo estoy revisando y es cierto, a ellos les toca el tema que ustedes vieron. Y a ustedes les tocaba descubrimiento. No sé qué tienen que decir al respecto. Miss Marlene, pero nosotros le escribimos con Alicia y usted nos dijo que era de la página 140. Y Sí, la me 140. dijo con el tema de la conquista. Usted nos dijo por WhatsApp, a mí me dijo, porque yo le pregunté Sí, qué Miss. Alguien le preguntó a Miss. Ay, es que uno con tanta cosa. Pero yo el día que lo Pero ese no distribuimos, era nuestro tema. Ese no era nuestro tema, entonces. ustedes era el primer tema, descubrimiento. Pero bien, ya lo hicieron. Entonces vamos a escuchar al otro Yo grupo dije con el mismo tema. descubrimiento. Les dije, ¿se acuerdan? Yo les había dicho a ustedes que nos tocaba ese tema. Ujú. Yo creo no que dije yo el nada, día yo de solo la- estaba haciendo lo que decían ustedes. Yo no sabía. el día de la clase hicimos la distribución, ¿verdad? No sé qué pasó ahí. Si me escribieron, me confundí, quizás yo también. Pero tenían que haber anotado el primer día que lo dividimos el tema. Sí, parece que Alicia me escribió, ¿verdad, Alicia? Bueno, pero está bien, se lo voy a avalar, pero para la próxima hay que estar más enfocado, ¿verdad? Vamos a dejar al otro grupo, ¿verdad? Para que
Avancemos porque a las 11:40 yo tengo otra clase. Miss, pero entonces, ¿cómo haríamos nuestro grupo entonces? ¿Cómo así, Mari? O sea, como ya ellos agarraron nuestro tema, ¿qué vamos a exponer entonces? No, ustedes van a exponer el mismo tema. Ustedes háganlo por sus puntos cada quien. Ah, está bien entonces. Ujú. Y el otro, el tema que quedó, pues yo lo voy a dar. Yo le voy a dar el otro tema. ¿Empezamos, Miss? Sí. América en la época colonial. Los integrantes de este grupo son Melissa Castillo, Dana Raquel, Robert Aguilar, César Arellana y yo. ¿Cómo era América en la época colonial? Se llama la época colonial debido al periodo de la historia americana comprendido entre la invasión europea y los procesos de independencia. Esta época tuvo una duración de aproximadamente 3 siglos. Los participantes de la colonización fueron nada más y nada menos que las grandes potencias europeas del siglo XVI, incluyendo a los ingleses y franceses, los cuales tomaron territorio en el norte de América. Aunque la corona inglesa enviaba a sus gobernadores, el poder era compartido por los colonos quienes estaban organizados en la asamblea. La corona española, a diferencia de la inglesa, sí ejerció un control absoluto sobre sus territorios. Instituciones y autoridades coloniales en España. El rey era la máxima autoridad, el que tenía todo bajo control. Casa de Concentración 1503. Sus funciones se relacionaban a asuntos comerciales entre la metrópoli y las colonias entre ellas. Entre ellos estaban controlar la navegación y el paso de personas y mercancía en América, cobrar impuestos del quinto real por los metales preciosos extraídos en América, evitar el contrabando de mercancías y los ataques de corsarios y piratas. Consejo de Indias 1524. Cumplía funciones judiciales ya que expendía leyes para colonias y sus atribuciones eran promulgar las leyes y la reglamentación para América, asesorar el nombramiento del rey, de funcionarios religiosos y civiles en América, controlar las autoridades en América. Organización política y administrativa colonial. La gobernación fue la primera institución que sirvió para administrar y defender regiones periféricas en el periodo colonial. El virreinato se constituyó en representación en la unidad administrativa más importante del Imperio Español, el cual era representado por un virrey, que era la representación del rey, y ejercía cargos judiciales y administrativos. La Capitanía General cumplía funciones de control militar en regiones apartadas. El Capitán General tenía un gran poder militar y era también el presidente de las Reales Audiencias. Audiencia. Fue el órgano más importante para la administración de la justicia. El cabildo se encargaba de aspectos de administrar la ciudad como el del aseo. Como César no está, creo que deberíamos dejarle esta participación a Dana Rivera. Ok, la organización social, pirámide social. Primero están los españoles, de ahí los criollos, de ahí mestizos, multatotos, zambos y otros cruces, indios, esclavos negros.
Yo solo lo voy a leer porque no era mi parte. Ok, españoles se encontraban en el cima de la pirámide social, ocupaban los altos cargos gubernamentales e eclesiásticos. Criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América, tenían la misma institución jurídica que los españoles, mestizos y castas. Son los hijos de españoles con los indígenas. Indígenas se hallaban vinculados con el trabajo en las minas y haciendas. Economía colonial. Después de la conquista, las actividades económicas y la forma de relacionarse con el entorno, los pueblos originarios se transformaron. Minería fue la primera actividad económica que se desarrolló masivamente en América, debido a que las expansiones comerciales y la visión mercantilista de la economía impulsaban la explotación de metales preciosos. Actividades agropecuarias. Esta fue la principal actividad económica colonial de los españoles, civiles y religiosos. Eran los dueños de la mayoría de las tierras que eran trabajadas por indígenas esclavos africanos. La industria, su desarrollo fue reducido ya que los productos manufacturados llegaban desde Europa. Lo que yo entendí fue que después de la conquista vinieron varios cambios, como para la minería, ellos trajeron como oro y plata, exportaron. En las actividades agropecuarias, extrayeron la caña de azúcar, el trigo, la aveña, entre varios. La industria, su desarrollo fue reducido y también, no sé cómo se dice, trajeron como cueros, telas, objetos de hierro, plata, entre otros. Como Robert no se presentó, entonces yo voy a decir su parte, y es la evangelización y educación en América y el sincretismo religioso. Desde la conquista y durante la colonia llegaron al continente distintas órdenes religiosas como los dominicos, los mercedarios, los franciscanos y los jesuitas. Estas órdenes debían evangelizar a los indígenas enseñándoles los principios de la religión católica. También se preocuparon por la educación. Si bien en un principio los españoles buscaron erradicar todas las manifestaciones religiosas precolombianas, estas creencias no desaparecieron por completo. Por una parte, algunos indígenas se negaron a la evangelización y continuaron con su culto en secreto. Otros, en cambio, se sometieron de manera parcial al catolicismo, es decir, mantuvieron sus creencias pero integraron nuevos principios cristianos. Lo que quiere decir esto es que cuando vinieron los españoles les querían enseñar sobre el evangelismo, el católico y todas esas cosas. Entonces, ellos, unos agregaron, otros no lo hicieron. Otros agregaban eso a los cultos que ellos hacían, como los de los dioses que ellos tenían, mientras otros se negaron y hacían sus cultos por aparte, en secreto. Gracias por su atención. Eso fue todo. Eso fue Estuvo bueno el final. No, pero vamos bien, fíjense, no es el mismo tema que expuso el grupo anterior. Ustedes hablaron de época colonial. Vamos bien, entonces. Entonces, yo creo que aquí va a haber un problema con un grupo nada más, porque el que sigue es el de Fabiola, ¿verdad, Fabiola? Que son los movimientos. No, yo sería el cuarto. Pues sí, el último. Pero según el libro, usted seguiría. Ahora, ¿quién es el grupo que no? ¿Cuál es el otro grupo? Son 4 grupos, ¿verdad? ¿Quiénes son los del otro grupo? Evelyn. ¿Quiénes?
No, es que nosotros realmente éramos el segundo. El de Alexandra éramos nosotros. Lo que pasa es que Alexandra creo que se confundió y agarró ella era la tercera. Nosotros éramos el Isabel, segundo. entonces, Marlene, Seguimos Marlene, nosotros, sí. coordíneme entonces usted el tema, ya no van a decir ese entonces, porque van a quedar para la otra semana. Entonces ustedes trabajarían con la Federación Centroamericana. Miss, pero yo chequeé el video y de sociales y la página que me asignó yo, el tema que me asignó yo lo subrayé desde entonces volví a ver el video y sí era ese. Para que no haya confusión, Isabel. La Federación Centroamericana ya está, es de nosotros. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quedamos ahí entonces? Los movimientos independentistas, entonces, sería, Marilyn. El que le tocó a Alicia, el grupo de Alicia, debía tocar, o sea, ellos agarraron el nuestro, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ustedes agarren el de ellos, que sería Movimientos Independentistas de América. ¿Usted ya tiene su grupo? Entonces, de la página 150. Sí. Entonces, seguirían ustedes la otra semana, el primer grupo. De la 150 a la 153, Marilyn. ¿Sí? ¿Quedamos bien entonces? Sí. Bueno, pues entonces coordinemos así para que no se repita, ¿verdad? La exposición. Bien, estuvieron muy bien las participaciones, solo algunas sugerencias que yo les quiero dar. La diapositiva, jóvenes, es un apoyo nada más, ¿verdad? No es, exponer no es ir a leer algo nada más, ¿verdad? No, eso no es exposición. La diapositiva es un apoyo, ¿verdad? No tiene que ir tan cargada de información, sino que tiene que ir poca, ¿verdad? Solo como para un recordatorio, más que todo lo tenemos que llevar aquí y explicarlo de una forma más espontánea, ¿verdad? No leerlo. Y siempre la cámara activada, ¿verdad? Como parte también de la presentación de su exposición. Y cuando nos toca exponer, pues vamos a tratar de tener una buena presentación también, físicamente. Creo que solamente ya tomé la asistencia, no está Robert, no está César, ¿verdad? No está Robert y César. Nos vamos a ver entonces el lunes en la clase de español, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. Yo sé que vamos a ir mejorando poco a poco. Todo es de practicar las cosas, ¿verdad? Y escuchar las sugerencias y tomarlas en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta para finalizar, solo tenemos un minuto. Pueden activar su cámara. Solo veo bueno, yo no tengo ninguna pregunta, Miss. Yo digo que quedó bien claro en los temas porque todos lo explicaron de una buena forma y de una manera bien entendible, así que quedaron bien claros los temas. Ok, bien, entonces nos vamos a ver el lunes entonces, ¿verdad? Si Dios lo permite y que pasen Miss, estuvieron muy buenas todas las presentaciones, Miss. Sí, estuvieron muy buenas. Como dijo ahí, ¿verdad? Ojalá que vaya despacito, de verdad. Bueno, nos vemos entonces. Recién me dicen que mandaron un comunicado. ¿De qué trata el comunicado, Miss? No lo he leído, Orellana. No lo he leído, ¿verdad? No he podido ver mi teléfono ahorita porque tengo 3 clases seguidas. Me he quedado aquí en la computadora, no he estado pendiente del teléfono. Bien, entonces nos vemos, ¿verdad? Descansen, Dios les bendiga. Cuídense. ¿Y hoy cómo me salgo? No me puedo salir hoy. Aquí está. Aquí ya. Bye, Miss. Adiós. Adiós, Miss. Adiós.